Bienvenidos a una nueva temporada de Músicos que Inspiran, un espacio creado para quienes aman y buscan inspiración en la música. Mi nombre es Francisca Rojas y para comenzar este capítulo hablaremos con una persona el cual su rol es importantísimo dentro de la orquesta. Su director titular, Jonathan Ávila. Hoy hablaremos sobre cómo comenzó su camino en la música, qué ocurre realmente detrás de una orquesta y lo que todos esperan, sus grandes consejos para quienes sueñan vivir de la música y crecer dentro de este mundo. Jonathan, bienvenido y gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Cómo has estado? Hola Francisca, muy bien, muchas gracias. Me alegra tenerte aquí, gracias por permitirnos esta conversación hoy en día. Jonathan, para comenzar, coméntanos un poco, ¿cómo nació y despertó tu amor por la dirección orquestal? Bueno, la dirección orquestal fue algo que desde muy niño me llamó la atención. ¿Ya? Saber cuál era el rol de la persona que estaba delante, ya sea de cualquier grupo. Yo partí a través del canto, Mira, partí en coros. Entonces, siempre veía que mi profesor de coro era muy carismático, ya. que entregaba mucha energía y lograba unificar todos los sonidos de todas las personas que estaban participando. Entonces, eso me llamaba profundamente la atención. Y después, bueno, tomé la decisión de estudiar dirección de orquesta Ujú. porque veía que en la parte coral, si bien me gustaba, pero me faltaba algo que eran los instrumentos, ¿Ya? para poder sentirme yo pleno, cómodo, y haciendo lo que me gusta, que es hacer música. Ya, Entonces perfecto. eso derivó en la dirección de orquesta. Y comenzaste inmediatamente. O sea, siempre hubo un amorcito ahí entre medio que Claro, te en mi llevó. etapa, en mi etapa universitaria dirigí ensambles, Ya. canté mucho, entonces ese contacto con el resto de los Ujú. colegas, de hacer música de cámara, hacer música en conjunto, siempre me llamó la atención, entonces desde ahí nació como el primer camino de la Ahí te dirección de hizo clic, orquesta, claro. digamos. Qué lindo. Oye, Jonathan, y bueno, lo que mucha gente siempre nos pregunta, ¿cuál es el rol fundamental que cumple un director de orquesta? ¿Qué es lo que haces tú adelante? Bueno, es una pregunta que no es fácil de Ujú. responder porque bueno, todo esto nació desde cuando, bueno, los músicos empezaron a hacer música de cámara, pero llegó un momento que los músicos eran tantos que necesitaban a una persona que los guiara Claro. en cuanto, primero al tempo, que es Ya. fundamental en una orquesta, pero eso ya no es tan necesario en orquestas profesionales porque el tempo viene de los mismos músicos, ellos se pueden mirar y pueden tener un tempo bastante estable. Claro. Pero el rol fundamental del director es tener una visión de la obra a Ya. través del análisis, del estudio de la partitura, que el estudio no es simplemente saberse las notas de los instrumentos, las líneas melódicas de los instrumentos, sino primero hay un análisis, como se dice, que es formal de la partitura, que uno ve ya los instrumentos que participan en la obra, Ya. ve la estructura de la obra, por ejemplo, cuántos movimientos tiene, si tiene un movimiento, dos movimientos, tres o cuatro movimientos. Ujú. Después la subestructura de cada uno de los movimientos, por ejemplo, si es una forma sonata, si es una forma más antigua, como un rondó, por ejemplo, un Ya. scherzo. Y después de eso viene el análisis ya formal, el análisis armónico de la obra, viendo las armonías que se forman entre cada uno de los instrumentos. Y después a eso uno tiene que darle un sentido, un carácter. Generalmente uno se forma muchas imágenes Claro. al momento de estudiar una obra. Por ejemplo, esto representa un bosque, esto representa, Ahí viene la interpretación de tu claro, la mente. interpretación. Y para eso uno tiene que investigar también, por ejemplo, qué momento estaba pasando el compositor Ujú. históricamente, primero, para saber en qué contexto compuso la obra, qué Claro. significado tiene, por ejemplo, si vamos a Beethoven, la tercera sinfonía, que es la sinfonía heroica, Ya. pero dentro de la historia de esa sinfonía, Beethoven la dedicó a Napoleón Bonaparte. Ya, ¿Te ok. fijas? Pero cuando Napoleón se proclamó autoemperador, ¿cierto? O se autoproclamó emperador, Ujú. Beethoven se enojó tanto que tachó la partitura porque rompía con los ideales que él creía de una persona que debía estar en esa posición. Entonces, Ya, mira. la parte histórica también aporta mucho a la interpretación musical. Y Claro. eso sí, obviamente, lo saben los músicos porque todos los músicos hacen una investigación también a Claro, partir de la conocen música de. que tocan y que conocen. Siempre es bueno buscar.
por ejemplo, si hay dinámicas que son muy fuertes, Ujú. explicarles, por ejemplo, imagínense que ustedes están acá en la guerra y estos son los fusiles Claro, para que al final la interpretación sea para todos iguales. Eso es claro, netamente, sí, porque cada músico puede tener una muy independiente de lo que puede ser el otro músico. claro. Y el rol Entonces, eso fundamental es también es unificar, unir. Mm, unificar. Porque si bien cada músico sabe lo que tiene que hacer dentro de una orquesta, probablemente los músicos han interpretado la obra más veces que la que un director ha dirigido esa misma obra. ya, mira. ¿Te fijas? Entonces uno tiene que llegar con una propuesta bastante clara de la idea musical que quiere transmitir Ujú. y esa llevarla a que sea una sola idea y que todos los músicos entiendan esa idea y se sientan convencidos de esa Ya, interpretación. ¿Te mira, fijas? perfecto. Y después, bueno, está el manejo técnico de la batuta, de las manos, que la mano derecha es para marcar el pulso, Ah, ya, mira. la mano izquierda para las Eso dinámicas, los matices, es importante pero saberlo. en realidad participa todo el cuerpo en la ejecución musical. Claro, Entonces, algo que es bastante bonito porque uno tiene que pintar en claro, el aire, ¿cierto? Los matices, las melodías, y que eso lo puedan entender los músicos y lo puedan interpretar. claro. Y el público Entonces, también. claro, el Porque el público también, público pues, también el claro, que más, digamos, tiene que saber interpretar lo que uno quiere transmitir. exactamente. Y lo más difícil es que esa interpretación sea convincente tanto para el público como para los Ujú. músicos. Exacto. Entonces, cuando todos quedan, no sé, con una visión y una sensación de que se hizo bien el trabajo, eso, bueno, se ve gratificado obviamente en los Claro. aplausos del público. Exacto, sí. Oye, Jonathan, ya a base de eso mismo, ¿qué habilidades has descubierto tú? ¿Alguna habilidad en específico que necesita tener un director de orquesta para poder transmitir todo esto? Bueno, lo fundamental que tiene que tener un director de orquesta, a mi punto de vista, es un manejo del pulso interno. Ya, El pulso, claro, si bien es la guía de la cual nosotros nos amarramos para hacer una interpretación, ujú, claro, hay orquestas de repente que tienen la tendencia a correr o a tocar más lento, ya, dependiendo del grupo, dependiendo de la forma de que ellos trabajen. Y es ahí cuando el director tiene que saber corregir bien el tema del pulso, ya, el fraseo, tener una idea de fraseo musical, ujú, que eso, porque cuando nosotros estudiamos dirección, uno no tiene una orquesta en la casa para poder estudiar. exacto, claro, Entonces todo lo tiene que imaginar en base a un papel, que es la partitura. claro, Y de ese papel uno tiene que imaginar el fraseo, tiene que imaginar en los golpes de arco de los instrumentos, los ya, ataques de los vientos, los balances que se pueden producir, también los errores forzados que pueden haber ujú, antes del primer ensayo. Todo ya, eso es una idea que se tiene que hacer el director para llegar preparado al momento claro, de dirigir. Y ese llegar preparado es al primer ensayo. O sea, ujú. si uno no llega preparado al primer ensayo, ya está tarde en su estudio Ah, personal. ya, ¿Te fijas? perfecto. Claro, y ahí en ese momento llega la instancia en que puedes, digamos, con toda esa imaginación, bueno, con el trabajo previo también a orquestas anteriores, que yo creo que puedes ir manejando eso a Claro. medida que O sea, la la experiencia. experiencia, claro. Claro, yo tengo la suerte de que, bueno, he estado varios años con la Orquesta Regional de Tarapacá, Ya, entonces tengo bastantes años de experiencia con ellos dirigiendo, me conocen muy bien, yo también los conozco muy claro. bien, Eso igual es importante a la claro. hora de... Y también he tenido varias experiencias dirigiendo otras orquestas, por ejemplo, la Orquesta de Concepción, la Orquesta Ya, de Copiapó, ya. la Orquesta de, hace poquito estuve con la Orquesta de Cámara de Chile también, en Ah, Santiago. ya, mira. La Orquesta igual grande, orquesta, pues claro. sí, la orquesta de Concepción, bueno, ya la nombré. Ujú. ¿En qué otra orquesta me falta? No me acuerdo ahí. Ah, la de orquesta clásica de la USACH, Ah, que ya, también estuve perfecto. trabajando con ellos. Y cada Ujú. orquesta tiene su personalidad porque está Claro, conformado por, totalmente. por personas diferentes. Y Mm, cada músico tiene su carácter, cada músico tiene su forma de tocar. Pero al final tenemos que llegar a una sola conexión. Y exacto. eso se produce en los ensayos. Ahí está Claro, el rol fundamental del director, como dijimos antes. claro. Oye, Jonathan, ¿y qué es lo más importante a tu criterio? ¿Qué es lo que debe tener un músico para aportar a una orquesta? Hablando desde el otro lado ahora, un músico, ¿qué es lo que tú ves que debe aportar?
Primero es, bueno, la calidad interpretativa Ya. del músico, que eso es súper importante. Tener un músico profesional al lado que pueda resolver problemas, Ujú. porque si bien uno como director es intérprete, pero uno no toca al momento de dirigir. O Claro, sea, lo que suena viene producto de los intérpretes. claro. Del músico como tal. Entonces, lo primero es la calidad interpretativa del músico, la capacidad de poder leer los gestos de un director. Ya. em, bueno, el pulso también que tiene que ser muy estable. em, También la calidad humana de Ujú. los músicos es súper importante, por eso es fundamental tener un buen equipo de trabajo Mm. donde sea menos trabajar. Bueno, como Claro, en todos los trabajos claro. Uno pasa siempre eso, sí, busca eso, buscar, sí. buscar un equipo que vaya contigo en la búsqueda de esta interpretación. Ya, perfecto. Y bueno, y creo que dentro de nuestra orquesta tenemos un excelente equipo de trabajo, Ya. que se ve que hay mucha complicidad entre los colegas, Ujú. comparten mucho, tanto en el escenario como fuera del escenario, en los ensayos. Claro. Entonces eso se nota al momento de tocar y hacer música en Exacto, es conjunto. importante porque Claro, para poder transmitir, como dices tú, algo también que sea lindo a todos, claro. se transmite en eso. ¿Y qué consejo le darías a un joven que viene comenzando en el camino a la música? Que siga buscando sus sueños, Ujú. y que esos sueños los concrete y los vaya canalizando en pequeñas metas, Ya, porque uno de repente sueña, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, irme a estudiar al extranjero, ya, que eso es perfecto. como dentro de los primeros pasos que uno Mm. tiene que hacer después de realizar un pregrado acá en Chile, una carrera, Ya, por ejemplo, como una licenciatura. claro. Entonces, ir avanzando pequeños pasos hasta que esos sueños se vayan convirtiendo en metas y Ya. esas metas se vayan concretando, que es súper Ujú. importante que sigan persiguiendo sus sueños porque, Que sean perseverantes. claro, perseverantes, porque, claro, al momento de decidir dedicarse a la música, Ujú. especialmente en Chile, no es fácil Exacto. poder hacerlo. Hay muchas personas que abandonan ese sueño, ya sea por un trabajo más estable o ya sea por otros motivos. Entonces, ser perseverantes, Ujú. porque, bueno, la perseverancia hace y la constancia, Ujú. que los esfuerzos de unos vayan dando frutos. Exacto. Así que ese sería como mi mayor consejo O sea, para los que jóvenes siguieran músicos. adelante. Cualquier obstáculo se puede superar. Exactamente, Sí. ¿no? Siempre, y siempre pensar en la música, porque al final lo que entrega la música después de salir de un concierto, Ujú. eh, la, mm, el sentimiento de gratitud, de que todo lo que uno se esforzó, todo lo que uno trabajó para ese Claro. momento, se ve reflejado en esa alegría, en esa complicidad que se Claro. produce sobre el escenario. Entonces, y eso es algo que no te entrega otra carrera que no sea Sí, es la verdad. música, ¿sí? Entonces, eso Los pienso. aplausos del público. Claro, también. También, sí. ¿Y por qué crees tú, entonces, viviendo por el mismo camino, que la música puede transformar vidas? Em, Porque desde el momento uno que, no sé, una persona o un profesor te Ujú. entrega un instrumento sin que tú tengas cero contacto con el instrumento, estás recién aprendiendo, Claro. ya estás aprendiendo, aparte de música, estás aprendiendo disciplina, estás aprendiendo trabajo en equipo, estás Ya. aprendiendo cómo comunicarte con los demás, estás aprendiendo a relacionarte. Entonces es muy Ujú. integral el trabajo musical, sobre todo con jóvenes, Ya. que bueno, acá en la región tenemos bastantes orquestas de jóvenes, Ujú. em, y ese trabajo es fundamental. Y claro, a través de eso uno se va formando como persona y después como Exacto. artista, ¿te Ujú. fijas? Entonces es un trabajo y un camino súper largo, pero que es totalmente gratificante. Yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea música y que no sea arte, Ya. la verdad. Y bueno, y a mí la música me cambió la vida, o Te sea, cambió la como vida. así, claro, Entonces, entonces, desde lo más personal dices que
Totalmente puede transformar vidas. Exactamente, sí. Ya, qué lindo. Oye, y como tips para finalizar, dinos alguna obra que te guste y que le recomiendes a todo nuestro público para que escuche. Uf, hay muchos compositores que entregan una música que es muy sublime, que como que te extrae del mundo diario, ¿cierto? De lo que es vivir muy rápido, Ujú. pensar en el celular, pensar en el TikTok Lo y cotidiano en lo todo el día. cotidiano. Entonces Claro. salir de eso y darse el tiempo de ir a un concierto y escuchar, por ejemplo, no sé, la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Ya, la Resurrección, que es con un coro inmenso, con solistas y una orquesta grande, son experiencias que enriquecen el alma, que la verdad llegan a lo más profundo ya. del ser. Y eso te lo da solamente la música. Entonces, yo creo que esa es una obra que deberían todos escuchar. Escuchar. Entonces le decimos a todo nuestro público entonces, que escuchen esa obra. Claro, la Sinfonía número 2 de Gustav Recomendado Mahler. por director Jonathan Avila. Oye, Jonathan, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy día. Bueno, sabemos que se vienen conciertos, así que lo mejor y el éxito para esos conciertos que vienen y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Músicos que Inspiran y nos vemos muy pronto. Chao, chao.